Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Con el gusto de siempre les saludamos en este su espacio Coronavirus, la pandemia. La invitación es a que se quede con nosotros durante la siguiente hora con los temas más destacados y las últimas novedades en torno a esta lamentable pandemia. Llegamos a nuestro programa 576 en esta producción de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a todas las televisoras públicas de la República Mexicana, así como de América Latina y el Caribe, que nos acompañan en esta transmisión. Recuerde, nuestras vías de contacto permanente a sus órdenes. Facebook y Twitter, Canal 44 TV. Nuestro WhatsApp 33 22 42 06 90, también a su disposición. Hoy, nuestro tema central en Coronavirus, la pandemia, las vacunas COVID-19 segunda generación ante las diversas variantes. Un estudio de la Universidad de Oxford revela que disminuye la calidad de vida de las personas desde la llegada de la pandemia de COVID-19. Avanza el camino de inmunidad global frente a SARS-CoV-2 y suman ya 6.100 millones de dosis administradas. Alertan de que la variante Delta puede provocar nuevas olas y puede también desencadenar más mutaciones del virus SARS-CoV-2. Y las farmacéuticas Pfizer y BioNTech sostienen que su vacuna para menores de entre 5 y 11 años es segura. Enviarán estudios clínicos a la FDA de Estados Unidos para una autorización de emergencia. Es lo que estaremos ofreciéndole a usted durante este programa. Acompáñenos. Farmacéuticas ya desarrollan vacunas contra COVID-19 llamadas de segunda generación, y esto para ir en contra de las variantes. Lograr el 80% de la vacunación contra COVID-19 sería lo ideal. Sin embargo, los obstáculos han sido visibles ante la mirada de todo el mundo. La mayoría de los investigadores coinciden en el acaparamiento de los biológicos, económicos en algunos países y de falta de solidaridad. En estos laberintos de inmunidad, las diversas variantes han acaparado los escenarios de cada sector y rebasado las expectativas que se tenían por parte de organismos de salud mundial para lograr controlar el virus SARS-CoV-2 este año. Aunque los grandes esfuerzos de investigadores, tecnólogos, biólogos, virólogos, biotecnólogos, vacunólogos, entre otros profesionales, no se detienen. En su visión está ya el desarrollo de vacunas nuevas generaciones con diferentes tecnologías aún más avanzada. Desde hace más de un año, el mundo vive una revolución tecnológica. Desde que se compartió el gen del coronavirus, la plataforma RN Mensajero abrió las puertas a nuevas tecnologías. Estamos por llegar a los 2 años del surgimiento del virus. Investigadores cuentan con varias inoculaciones eficaces y seguras para combatir el virus SARS-CoV-2 y evitar sufrimiento a quienes se enferman de forma grave. En este transitar, ellas y ellos enfocados a la investigación científica en laboratorios, universidades y compañías farmacéuticas cada vez analizan, comparan y abren nuevas líneas de estudio que contemplan fármacos y vacunas que abarquen a las nuevas cepas de la COVID-19 y a los 2 mortales, como es el SARS y el MERS. Vacunas fáciles de fabricación, costos bajos y más simples de administrar con solo una dosis y con menos efectos secundarios. En el mundo ya se analizan inoculaciones inhalantes o con un parche. Los investigadores en sus diferentes publicaciones anexas en revistas científicas internacionales indican que mientras exista el virus SARS-CoV-2 en el mundo, nos tendremos que vacunar. Se menciona que las vacunas de segunda generación son muchas veces mejores que las vacunas de primera generación. Las vacunas de segunda generación podrían estar listas en 2022. Los casi 8.000 millones de personas en la Tierra necesitarán 1 o 2 dosis iniciales y posiblemente de refuerzo.
Las vacunas segunda generación contra COVID-19 se esperan con ansias para brindar protección contra diversas variantes y enfermedades respiratorias. Por lo pronto, la Administración de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos pidió a las farmacéuticas adaptar su tecnología para desarrollar vacunas que enfrenten las nuevas y las futuras variantes del SARS-CoV-2. Los laboratorios de Moderna y Pfizer ya desarrollan nuevas inoculaciones llamadas de segunda generación, informó Isaura López Villalobos. Las vacunas de segunda generación, en lo que estaremos abundando durante este espacio, así que acompáñenos. Vamos ahora al reporte que nos ofrece Verónica López, corresponsal de EFE en Ginebra, la sede de la Organización Mundial de la Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 registrados desde el inicio de la pandemia superan los 232 millones. De ellos, 4,7 millones han fallecido. En las últimas 24 horas se han notificado 286.000 contagios y 5.000 fallecimientos. La situación mejora gracias a las vacunas, con 6.000 millones de dosis administradas en todo el mundo. Lo vemos en los países más afectados. Si ayer hablábamos de la mejoría en los datos que aporta Brasil, hoy toca hacerlo de la India. Registró este martes algo más de 18.000 infecciones, bajando por primera vez en 6 meses de los 20.000 casos. El país asiático se convirtió en el epicentro mundial de la pandemia en abril y mayo. En total, la India ha contabilizado 33,6 millones de infecciones y 447.000 fallecidos. No obstante, los expertos han señalado que los datos oficiales no reflejan la cifra real de muertos y contagios. En cualquier caso, los números están muy lejos de los alcanzados en la segunda ola en este país de 1.350 millones de habitantes. Recordamos que en abril y mayo se llegaron a contabilizar más de 400.000 casos diarios. América parece estar más cerca de controlar la pandemia. La mayoría de los países superan ya el 30% de vacunados con las 2 dosis y se avanza en inocular la tercera. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se puso este lunes una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer, 3 días después de que las autoridades sanitarias estadounidenses autorizaran su administración para colectivos vulnerables. Además, Chile suspende desde el 1 de octubre el toque de queda vigente desde marzo de 2020. Las cifras de este país, así como las de Colombia, Brasil y Uruguay, alientan el optimismo, aunque en general siguen siendo dramáticas. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, en los últimos 7 días el continente americano sumó 1.100.000 casos nuevos y 2,2 millones de muertes. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Y tal como nos lo adelantaba ya Verónica López, el presidente de Estados Unidos, con 75 años de edad, se aplica este refuerzo contra COVID-19. Este lunes, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió su vacuna de refuerzo contra la COVID-19, luego de que la Agencia de Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA, recomendara la aplicación para quienes son mayores de 65 años, que tengan comorbilidades o que estén en riesgo por el trabajo que realizan. El fin de semana, el mandatario de 78 años explicó que los datos recientes indican que solo hay un caso positivo confirmado por cada 5.000 estadounidenses completamente vacunados por día, así que es seguro recibir la dosis anti-COVID. La Unión Americana logró vacunar a más de 182 millones de personas con el esquema completo, pero es una pandemia de no vacunados, dijo, y es causado por el hecho de que a pesar de que los estadounidenses tienen un programa de vacunación exitoso y sin precedentes, y a pesar del hecho de que durante casi 5 meses las vacunas gratuitas han estado disponibles en 80.000 puntos, más de 70 millones de personas no han ido por su vacuna, informó Elizabeth Ortiz. Continuando con la información, por 3 años Chile y Uruguay firman varios acuerdos de cooperación en temas de salud. Destacan la fabricación de vacuna COVID-19 y la instalación de un área de investigación. El cáncer, la obesidad, la donación de órganos o la COVID-19 son algunos de los asuntos incluidos en el memorándum de entendimiento firmado este lunes por los ministros de Salud de Chile, Enrique París, y Uruguay, Daniel Salinas, a propósito de la visita del presidente del país andino, Sebastián Piñera, a Montevideo.
El titular de Salud de Chile resaltó a Uruguay en varios de estos aspectos. Uruguay es pionero en Latinoamérica en toxicología, no sé si ustedes saben eso. El CIAT es el Centro de Información Toxicológica más antiguo de Latinoamérica, el primero. Y eso es algo que debe llenarnos de orgullo. Además creo que en el tema de la pandemia también Uruguay ha marcado un hito mundial, reconocido mundialmente por su manejo de la pandemia, por su plan de vacunación. Por su parte, Salinas apuntó que este nuevo documento, que tiene vigencia por los próximos 3 años con opción de ser renovado, si ambas partes coinciden, pretende abrir un nuevo camino, nuevas vías de aproximación, cooperación y desarrollo entre ambos países. Yo creo que esto es una forma de colaborar, que es de interactuar, de cooperar. Los tópicos son diversos y además están abiertos. El tema del cáncer, la obesidad, el envejecimiento, el COVID, las vacunas, la salud mental, realmente son todos highlights o puntos altos, ¿no? La donación de órganos, la cooperación en vacunas. En declaraciones a la prensa y tras la firma del memorándum, París destacó que la planta que la farmacéutica china Sinovac instalará en Santiago de Chile exportará a toda Latinoamérica vacunas contra la COVID-19. Para instalar una planta que va a llenar primero, no va a fabricar vacunas, va a llenar, viales, gracias, en Santiago de Chile, más un instituto de investigación en Antofagasta. Pero creo que la planta no solo va a servir para Chile, sino que vamos a exportar, obviamente, vacunas al resto de Latinoamérica. Y creo que es un paso importante. En este sentido, el ministro de Salud reclamó más solidaridad y cooperación para paliar las grandes diferencias entre países para tratar la COVID-19. Que la vacuna de Pfizer para menores de 5 a 11 años es segura, es lo que señala la propia farmacéutica. Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech aseguran que su vacuna contra la COVID-19 es segura para menores de entre 5 y 11 años. Informó la compañía que enviará los datos recabados en sus últimos ensayos clínicos a la FDA de Estados Unidos para su autorización de emergencia en ese país. Los científicos de la farmacéutica aseguran que el biológico se ha inoculado a miles de adolescentes y ha provocado su eficacia y seguridad, por lo que dicen quieren extender esa protección a los más pequeños entre los 3 y 11 años de edad, sobre todo ante la presencia y propagación de la variante Delta, que por cierto aseguran, su vacuna sí protege contra esta y otras variantes que hasta el momento se han presentado. El director de Pfizer, Alberto Bourla, afirma que desde julio los casos pediátricos han incrementado 240% en Estados Unidos. Esto en gran medida, dice, por la apertura de las escuelas. Mientras que en Ecuador, ante la proliferación de la variante Delta, se ha agilizado la vacunación en menores de edad, según anunció el gobierno de ese país. Alrededor de 200,000 menores de entre 12 y 15 años han recibido en una semana la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Además, más de 80,000 menores adolescentes con enfermedades y que pertenecen a las fases anteriores de la vacunación han sido inoculados con la segunda dosis, informó Rocío López Fonseca. Permítanos una breve pausa. Continuamos enseguida con usted y mucho más aquí en Coronavirus, la pandemia. Agradecemos se mantenga en sintonía. Y en más información, Pfizer anuncia su ensayo de fase 2 y 3 de su fármaco oral contra COVID-19. La empresa del ramo farmacéutico Pfizer anunció que inició el estudio global en el que participarán hasta 2.660 adultos sanos mayores de 18 años para probar su fármaco oral contra la COVID. Este fármaco está dirigido a personas que contraen o han estado expuestas al virus. Si tiene éxito, esta terapia podría ayudar a detener el virus antes de que haya tenido la oportunidad de replicarse de manera amplia, previniendo así la enfermedad sintomática ante la continua aparición y evolución de las variantes y su inmenso impacto.
El ensayo es un estudio aleatorio, a doble ciego, controlado con placebo y en el que se inscribirán hasta 2.600 participantes adultos sanos de 18 años o más. Los participantes serán asignados al azar para recibir ritonavir o placebo por vía oral 2 veces al día durante 5 o 10 días. El objetivo principal evaluará la seguridad y eficacia para la prevención de la infección confirmada por SARS-CoV-2 y sus síntomas hasta el día 14. Los resultados del ensayo clínico de fase 1 demostraron que era seguro y bien tolerado. Además de este estudio, el programa global EPIC consta de múltiples ensayos clínicos en curso, incluido uno en pacientes infectados por SARS-CoV-2 que tienen un alto riesgo de enfermedad grave, incluida la hospitalización o la muerte, que comenzó en julio de 2021, y otro en pacientes infectados que tienen un riesgo estándar, es decir, que no tienen factores de riesgo de enfermedad grave, y este comenzó en agosto de 2021, informó Elizabeth Ortiz. Para el catedrático de genética de la Universidad de Valencia, Fernando González Candelas, el principal problema en la lucha contra el coronavirus es la falta de vacunación a nivel mundial y no las variantes del SARS-CoV-2. La perspectiva de erradicación del virus, señala el investigador de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica, FIOSABIO, de la Generalitat Valenciana, está muy alejada. González Candelas menciona que aunque hay centenares de variantes del SARS-CoV-2, son 9 consideradas de preocupación o de interés o vigilancia por sus características, sobre todo epidemiológicas por parte de la Organización Mundial de la Salud. Las variantes preocupantes son la alfa, británica, beta, sudafricana, gamma, brasileña y delta, India, y otras 5 que son de interés o están bajo vigilancia. En estos momentos, afirma, la variante más extendida y dominante en todo el mundo es la delta, que empezó a tener relevancia en la India el pasado marzo o abril y pasó rápidamente a Europa, especialmente a Inglaterra, donde desplazó a la alfa y ya está implantada en prácticamente todo el mundo. A su juicio, es prácticamente imposible alcanzar la inmunidad de rebaño a esas variantes porque no se puede alcanzar una cobertura vacunal del 95%, ya que no se está vacunando a toda la población menor de 12 años. Coronavirus, y las autoridades aseguran que el 90% de la población mayor de 18 años ha recibido la vacuna. Noruega vuelve a la normalidad. La primera ministra noruega, Erna Solberg, resaltó que más del 90% de la población mayor de 18 años ha recibido ya la primera dosis de la vacuna. Ahora podemos vivir casi como lo hacíamos antes de que nos afectara la pandemia. No creo que todo vaya a ser como antes. Creo que el coronavirus nos afectará para el resto de nuestras vidas, para bien o para mal. Hemos aprendido lo vulnerables que somos y lo mucho que podemos conseguir cuando nos mantenemos unidos. Los contagios diarios en Países Bajos siguen reduciéndose, con 1.625 positivos confirmados en 24 horas, 80 menos que en la medición anterior. El certificado de vacunación para entrar en bares y restaurantes se ha generalizado. Estábamos preocupados por si hubiera clientes que no querrían que les pidieran su certificado, se enfadaran y se fueran, pero hasta ahora afortunadamente no ha ocurrido. Sin embargo, con la entrada en vigor del pase COVID, miles de opositores a esta medida y a otras restricciones como el cierre de la hostelería a medianoche han salido a las calles a protestar. En La Haya corearon lemas como "Ya basta" y "Soy una persona, no un código QR". En Breda, una discoteca móvil recorrió las calles del centro de la ciudad. Vamos a la India, vamos con Indira Guerrero, corresponsal de la Agencia EFE.
Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El manejo de la pandemia en Afganistán quedó seriamente comprometido desde el pasado 15 de agosto, con la caída del gobierno y la llegada al poder de los talibanes. Con la victoria del grupo islamista en la guerra, el país ha tenido que sufrir el recorte de los fondos extranjeros y el acceso a sus reservas internacionales. Esto ha puesto al sistema de salud al borde del colapso y con ello la paralización de prácticamente todo su protocolo para la gestión de coronavirus. Los recortes en el apoyo de los donantes al proyecto de salud más grande del país, que permite el funcionamiento de unos 2.300 centros médicos, ha dejado a miles de establecimientos sin fondos para suministros médicos o salario para el personal de salud. Muchas de estas instalaciones ahora han reducido sus operaciones o han cerrado por completo. En este momento, solo el 17% de todas las instalaciones de salud están en total funcionamiento. Esta ruptura en los servicios de salud está teniendo un efecto dominó en la disponibilidad de atención de salud básica o esencial, así como en la respuesta de emergencia o los esfuerzos y protocolo para la vacunación o la atención del coronavirus. Por ejemplo, 9 de los 37 establecimientos destinados para la atención de pacientes de coronavirus ya han cerrado y todos los aspectos de respuesta de coronavirus han disminuido casi a cero. Esto incluido la vigilancia, las pruebas y la vacunación. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, actualmente se reportan unos 200 casos positivos por día en el país. Sin embargo, el verdadero panorama es incierto, ya que los centros de salud han dejado de practicar las pruebas de diagnóstico por falta de insumos y personal. Antes de agosto de este año, 2,2 millones de personas habían sido ya vacunadas contra el coronavirus. Pero en las últimas semanas la tasa de vacunación ha disminuido dramáticamente, mientras que 1,8 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus en el país siguen sin usarse. La Organización Mundial de la Salud advirtió el jueves que se necesita una acción rápida para utilizar estas dosis en las próximas semanas y trabajar para alcanzar el objetivo de vacunar al menos al 20% de la población antes de que termine el año. Reportó desde Nueva Delhi para Coronavirus la Pandemia, Indira Guerrero. Avanza la inmunización global contra COVID-19. Sin embargo, los países más pobres siguen rezagados. El camino hacia la inmunidad global frente al SARS-CoV-2 sigue avanzando. El cómputo mundial de dosis administradas supera los 6.100 millones de inyecciones, con una media de dosis diarias administradas que ahora se está en torno a los 25 millones, un ritmo a la baja en las últimas semanas, según los datos recogidos por All World in Data sobre la vacunación en el mundo, una campaña de las más grandes en la reciente historia de la humanidad que avanza en alrededor de 200 territorios y países de todo el planeta. A finales de agosto, 1/3 de la población mundial ya contaba con al menos una dosis, pero existe una gran diferencia entre continentes. La vacunación está especialmente extendida en la Unión Europea, donde 2/3 de la población ya cuentan con al menos una dosis. La geografía y el poder de las naciones dividen al mundo, de modo que el porcentaje mínimo de vacunación entre los países ricos, donde se ubican casi todos los europeos y Estados Unidos, supera el máximo que registran los países pobres, casi todos ellos en el continente africano. Con los más de 6.100 millones de dosis que se han administrado, 3 de cada 4 habitantes del planeta podrían haber recibido al menos una. 9 meses de campaña de vacunación después, en muchos países, la proporción de población vacunada es cercana a cero. La Organización Mundial de la Salud no se ha cansado de hacer un llamado a las naciones más ricas a que compartan sus biológicos, a que no acaparen. Además, su director general, Tedros Adhanom, ha mostrado en varias ocasiones su sorpresa por lo poco que se ha hecho para reducir este desequilibrio. La brecha entre el número de vacunas administradas en los países ricos y a través del mecanismo COVAX crece cada día, informó Rocío López Fonseca. El control de la pandemia parece estar más cerca en América. Al superar la mayoría de los países, el 30% de la población vacunada con las 2 dosis y se avanza en inocular la tercera. En Colombia, Brasil, Uruguay y Chile, las cifras de vacunación dan un aliento optimista. Sin embargo, la vida normal todavía tardará un año, de acuerdo con pronóstico del consejero delegado de Pfizer, Alberto Bourla. Mientras que en países europeos que circulan con la 5ª ola de la pandemia, muestran un descenso en el número de confirmación por COVID-19. Ministros de salud señalan que esta reducción de contagios alivia la presión en las unidades de cuidados intensivos en el 8.8%
de camas ocupadas. Investigadores trabajan en posibles adecuaciones de vacunas. Todos los países coinciden. Aunque el ritmo de vacunación es acelerado en muchos de ellos, algunas naciones de Europa tienen ya más del 70% de su población completamente vacunada. Pero las alarmas por Delta pueden provocar nuevas olas y la notable transmisión comunitaria que existe todavía puede desencadenar más mutaciones. Recién, la Organización Mundial de la Salud agregó una nueva variante a su lista clasificatoria, la variante Mu, detectada por primera vez en enero de este año. Ya circula en más de 39 naciones de América y también de Europa, y posiblemente gracias a las mutaciones que exhibe, sería más contagiosa. Actualmente representa más del 80% de los contagios en Colombia, y se suma a la lista que también componen Alfa, del Reino Unido, Beta, de Sudáfrica, y las ya nombradas Gamma, Lambda y Delta. Todos los países monitorean cómo se modifica el genoma del virus y cuáles son sus implicancias en relación a la utilidad de las vacunas que se aplican. A decir de algunos especialistas como el virólogo Mario Lozano, las vacunas actuales pierden efectividad para evitar los contagios con Delta, entre un 10 y un 15% menos, al respecto de lo que sucedía con las otras variantes. Sin embargo, en relación a la enfermedad grave y a los fallecimientos, todavía confiere una alta protección. El virólogo de CONICET, organismo dedicado a la promoción de la ciencia en Argentina, agregó que mientras no caiga ese porcentaje de efectividad actual de las vacunas, no ve necesario tener que modificarlas o buscar otras. Hasta el momento, dijo, existen pocos estudios que analicen efectividad vacunal en la región de las Américas, esto es, cómo funcionan las tecnologías para las principales variantes que circulan en Latinoamérica, informó Rocío López Fonseca. Una breve pausa. Continuamos con más. Agradecemos, continúe con nosotros. Y nosotros le ofrecemos, mientras tanto, mucha más información con nuestra compañera Isaura López Villalobos. Isaura, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Constanza, y al auditorio. Pues el día de hoy estaremos abordando el tema de las vacunas segunda generación. De acuerdo a un estudio y una publicación que se tiene en la página de la Organización Mundial de la Salud, se señala que al mes de diciembre de 2020 se están desarrollando más de 200 vacunas experimentales contra la COVID-19. De ellas, al menos 52 se encuentran en la fase de ensayos con humanos. Indica el documento que hay muchas otras vacunas que actualmente se encuentran en la fase 1 o 2 y que pasarán a la fase 3 en los próximos meses. Pero también hay la pregunta, ¿por qué se están desarrollando tantas vacunas? Y sobre todo que desde el año pasado, desde los últimos meses, hay una variedad de variantes que están circulando y que este año pues se han incrementado, y sobre todo la Delta, que ha sido la de mayor propagación, ya lo han establecido especialistas internacionales, que es de mayor propagación, y aunque también el riesgo es sobre las vacunas y otro tipo de variantes que también se analiza cuál es su relevancia con las vacunas a efecto de sacar nuevos biológicos e inmunizar a la población sobre estas variantes, porque actualmente las vacunas que se están aplicando se han sido en específico para el virus SARS-CoV-2, que es la COVID-19. Y se indica el documento de que muchas vacunas experimentales son objeto de análisis antes de que se determine que alguna de ellas es segura y eficaz. Por ejemplo, aproximadamente 7 de cada 100 vacunas que se analizan en los laboratorios y se prueban en animales de experimentación llega a considerarse lo suficientemente buenas como para pasar a la fase de realización de ensayos clínicos con humanos. De todas estas vacunas se menciona que llegan a la fase
fase de ensayo clínicos. Tan solo 1 de cada 5 demuestra tener utilidad real. Desarrollar un gran número de vacunas distintas aumenta la posibilidad de que haya una o más vacunas que resulten útiles y demuestren ser seguras y eficaces para los grupos demográficos a los que se pretende dar prioridad. Por ello es la importancia de que cuando inició la aplicación de la vacuna a mediados de diciembre pasado, en diferentes países se inició con los grupos más vulnerables a los que el virus estaba atacando de manera agresiva y ocasionaba la muerte, que eran las personas de la tercera edad. Después se siguió con el segundo grupo también de prioridad por la atención que brindaban, que era el personal de salud, y así sucesivamente. Conforme hemos pasado estos meses, ya estamos por llegar al 10º mes, se ha ido generando las vacunas en otros grupos de edad. Por ejemplo, hoy está la controversia de si se puede aplicar, sobre todo en los países de América Latina y en algunos otros europeos, ya se está aplicando a las niñas y a los niños por este retorno a clases. Es por eso que se va priorizando el grupo de personas para vacunarse. Los distintos tipos de vacunas. ¿Cuáles son los distintos tipos de vacunas que se están aplicando? De acuerdo a este documento científico, se menciona que hay 3 métodos principales para diseñar una vacuna. Esos métodos se distinguen en función de si en ellos se utilizan virus o bacterias íntegros, solo los fragmentos del agente patógeno que inducen una respuesta del sistema inmunitario, o solamente el material genético que tiene las instrucciones para fabricar proteínas específicas y no todo el virus. También otro de los tipos de vacunas y que también la población ya se ha ido familiarizando son con las vacunas inactivas. Esto quiere decir que la primera de las estrategias que pueden utilizarse para diseñar una vacuna es aislar el virus o la bacteria patógenos o unos muy parecidos e inactivarlos o destruirlos. En cuanto a las vacunas atenuadas, para diseñar las vacunas atenuadas se utilizan los virus patógenos o alguno que sea muy parecido y se mantienen activos pero debilitados. La vacuna de tipo SPR, que es un componente antisarapionoso, antiprotivítico y antirrubeólico, y las vacunas contra la varicela y contra el zoster son ejemplos de este tipo de vacunas. En cuestión de las vacunas basadas en vectores víricos, para diseñar este tipo de vacunas se utilizan virus inocuos para transportar fragmentos específicos del agente patógeno de interés con el fin de que estos induzcan una respuesta inmunitaria sin llegar a causar la enfermedad. Pues estos son algunos de los puntos que se establecen en este documento científico para abordar sobre el tema de las vacunas y se da una explicación detallada. Y antes de que salgan las vacunas, a aplicarlas a la población en general, pues ya se realiza una serie de estudios y recordar que esta vacuna del virus SARS-CoV-2 es de las que se han establecido de manera rápida por esta emergencia sanitaria. Ya algunas, como la de Pfizer, pues tiene el avance de la FDA de Estados Unidos para que ya se aplique ya no en un entorno de emergencia, sino que ya se aplique a los diferentes grupos. Pero también mencionar que las demás vacunas siguen estando, o todas las vacunas, las que ya existían previo a COVID-19 y que eran para el sarampión, para tétanos y para otros, se siguen monitoreando. Los especialistas que aplican, que principalmente son las enfermeras, monitorean cada una de las vacunas y cuáles son las reacciones que tiene la persona a fin de identificar y modificar el esquema o la plataforma con que se realizan estas vacunas, pero no solamente se trata de 1 o 10 o 100,000 o 1,000,000 de personas, sino que es un análisis global para identificar cuál es la afectación que se tiene al respecto. Pues es parte de estos distintos tipos de vacunas que existen y que de segunda generación estaremos abordando el día de hoy, José Ángel. Bien, Isaura, muchas gracias. Completo reporte y recorrido por los diferentes tipos de vacunas que existen. Muy amable. Gracias, buenos días. Buen día. Y mientras tanto, nosotros le comentamos a usted, la COVID-19 impacta en la esperanza de vida, según revela un estudio de Oxford. La COVID-19 ha provocado la mayor disminución en la esperanza de vida desde la Segunda Guerra Mundial. El equipo de investigación de la Universidad de Oxford reunió un conjunto de datos sin precedentes sobre la mortalidad de 29 países, que abarcan la mayor parte de Europa, Estados Unidos y Chile,
países para los que se habían publicado ya los registros oficiales de defunción para 2020. Descubrieron que 27 de los 29 países experimentaron reducciones en la esperanza de vida en 2020 y a una escala que aniquiló los años de progreso en la mortalidad, según el artículo que fue publicado en el International Journal of Epidemiology. En las mujeres en 15 países y en los hombres en 10 países tenían una esperanza de nacimiento más baja en 2020 que en 2015, un año en que la esperanza de vida ya se vio afectada negativamente por una temporada de gripe importante. Según el coautor principal de este estudio, el doctor José Manuel Aburto, para países de Europa Occidental como España, Inglaterra y Gales, Italia y Bélgica, entre otros, la última vez que se observaron disminuciones tan grandes en la esperanza de vida al nacer en solo un año fue durante la Segunda Guerra Mundial. Las mayores disminuciones en la esperanza de vida se observaron entre los hombres en los Estados Unidos, con una disminución de 2.2 años en relación con los niveles de 2019, seguidos por los hombres lituanos con 1.7 años, informó Elizabeth Ortiz. Mire usted, si bien existen grandes esperanzas por causa de la vacuna, si bien, se ha considerado que en algunos casos parece que se ha alcanzado cierto control con respecto a la COVID-19, también hay algunos países que enfrentan situaciones de consideración, y es que por lo pronto se reporta que Brasil registra un récord de muertes infantiles por COVID-19. Es el segundo país del mundo con más muertes infantiles por la COVID-19, por detrás de Perú. En términos proporcionales, de acuerdo al más reciente informe al respecto, divulgado la semana pasada por la Fundación Osvaldo Cruz, especializada en temas de salud. Este informe, titulado COVID-19 Salud en Niños y Adolescentes, recuerda que según la OMS, el continente americano es el poseedor del récord de casos y muertes por COVID-19 en el mundo, y son Estados Unidos y Brasil los países más afectados de la región. Ambas naciones representan en su conjunto el 40% de casos confirmados y el 27% de las muertes en todo el mundo hasta la fecha, y varios estudios publicados en todo el mundo muestran que hubo una participación creciente de niños y adolescentes en el número total de casos confirmados, aunque todavía es insuficiente en Brasil. El grupo de edad de 0 a 19 años en 2020 se notificó con 14.638 casos hospitalizados confirmados por COVID-19, correspondiendo al 2.5% de los casos en el país, y se reportaron 1.203 muertes asociadas a la COVID-19. Pero en 2021, hasta el 28 de agosto, en esta franja etaria de 0 a 19 años, fueron notificados 95.866 casos, lo cual corresponde al 6.7% del total de hospitalizaciones. Y hasta agosto de 2021 se reportaron más casos de hospitalización por COVID-19 en ese grupo de edad que en todo 2020. En cuanto a defunciones, la mayoría de los casos, fueron 2.293 en este grupo de edad, la mayoría confirmados por COVID-19. Vamos contigo, Rocío López Fonseca. Buenos días. Gracias, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, pues en estos días hemos visto cómo presidentes, como líderes de diferentes naciones han tomado la palabra en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y bueno, en esta ocasión, el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, pues denunció ante este pleno que los países desarrollados están impidiendo una distribución justa y equitativa para todas las vacunas anti-COVID. También señaló que apuesta por el multilateralismo, entre otros asuntos, para afrontar la lucha precisamente de esta y futuras pandemias. Hay que recordar que ya ha sido una advertencia de que esta es una pandemia que estamos enfrentando, pero que se avecinan, se esperan otras muchas más, y que las naciones, pues parece que no hemos aprendido nada. Esto es parte de lo que han hablado en estas asambleas. Calificó también esta persona, ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, calificó el acaparamiento de vacunas contra la COVID como deshumanización, como un acto deshumanizado por parte de los países desarrollados. Para Denis Moncada es necesario y justo garantizar la transparencia de la tecnología y de recursos financieros, así como declarar las vacunas un bien común de la humanidad
Y es que hay que recordar que desde el inicio, prácticamente desde el inicio que se estaban hablando de vacunas, la Organización Mundial de la Salud ya advertía que esto podría suceder y por eso creó este mecanismo COVAX. Sin embargo, bueno, pues parece ser que este mecanismo no ha funcionado. Este mecanismo de distribución de vacunas, sobre todo priorizar a los países más pobres, a los países en desarrollo, bueno, pues ha sido complejo, se han atrasado muchísimo y en muchas ocasiones la Organización Mundial de la Salud no pierde la oportunidad de hacer un llamado a los países para que dejen de aplicar la tercera dosis de refuerzo. Hay que recordar que esta tercera dosis se está aplicando sobre todo en la mayoría de las personas que tienen enfermedades autoinmunes, por ejemplo, como en Estados Unidos y en algunas partes de Europa. Sin embargo, hay otros países como Israel, hay otros países como Japón que están aplicando la tercera dosis, ahora sí que a toda su población. Sin embargo, bueno, pues la Organización Mundial de la Salud ha insistido una y otra vez que dejen de aplicar estas terceras dosis, que compartan sus biológicos con otros países, sobre todo los africanos, ya que estos son los que se encuentran en la lista pues, rezagada prácticamente de aplicación de vacunas. Ni siquiera, decía la Organización Mundial de la Salud la semana pasada, ni siquiera han podido vacunar a su personal de salud. Imagínense que atrasados pues en estas campañas de vacunación están en estos países. Y todo justamente por el acaparamiento de las vacunas, según han denunciado muchos países latinoamericanos y la misma Organización Mundial de la Salud. También el funcionario nicaragüense señaló que la pandemia ha evidenciado la necesidad de crear un nuevo modelo económico internacional, fundamentado en la inclusión, en la equidad, en la justicia social, en la igualdad respetuosa entre los estados y los gobiernos, y además también priorizando la erradicación de la pobreza, la salud como derechos universales de la humanidad. Pues estos eventos simplemente se aprovechan justamente para hacer este tipo de llamados. Abogó porque los recursos que se destinan para la guerra, la agresión y la desestabilización de los países se dispongan con espíritu humanista para la vida y para la paz, la seguridad y el progreso de los pueblos. La Organización Mundial de la Salud, la ONU, han hecho este llamado para que dejen de acaparar estas vacunas porque se sigue haciendo, se sigue realizando. Sin embargo, recientemente también ante todos estos llamados, estas peticiones de estos organismos internacionales y de países en pobreza, bueno, pues ante estos llamados, ya algunos países europeos, por ejemplo España, anunció la entrega de millones de dosis, así como Estados Unidos también estaba dando nota el fin de semana pasado informando esto, que estarían entregando millones de dosis. Sin embargo, pues no es suficiente. Ya hemos visto en días recientes que la cantidad, el porcentaje de la población mundial todavía está muy por debajo. Sí, Europa, varias zonas de Estados Unidos, pues están alcanzando el 60, el 70, incluso el 80%, por ejemplo, allá en Japón, en esas latitudes. Sin embargo, bueno, recordemos lo que se ha mencionado. La Organización Mundial de la Salud dijo que la inmunidad debería de ser del 70 al 85% de la población mundial para poder controlar esta situación. Y así como vamos, pues no se va a lograr porque justo en el tiempo que ellos habían señalado, que era antes de que terminara el año. Hay que recordar que en los inviernos en esta parte del mundo, por ejemplo en América, o en esta parte, pues sobre todo en Norteamérica, Centroamérica, es pues ahora para noviembre, diciembre, y bueno, pues obviamente esta parte es cuando más se disparan los casos. El año pasado fue cuando tuvimos una de los picos de las olas más grave, por ejemplo en México, en Estados Unidos. Bueno, pues ahora veremos justamente cómo nos va a ir con esta inmunidad que se ha buscado alcanzar. Sin embargo, bueno, pues hasta el momento no se ha logrado en el mundo, por eso este llamado insistente, y lo seguiremos escuchando seguramente hasta que las naciones dejen de lado esta posición de inocular por tercera vez a sus ciudadanos
cuando hay otros países que ni siquiera, insisto, han recibido la primera dosis. El sector, por ejemplo, vulnerable, que son los trabajadores de la salud y, por supuesto, los adultos mayores. Así es de que estaremos muy al pendiente de saber cómo va evolucionando esta situación, cómo va evolucionando esta inmunización que se está buscando en el planeta. Sin embargo, bueno, pues falta mucho y al parecer, pues porque no se comparte, porque se sigue acaparando estas vacunas, esta posible solución para estas naciones. Pues Rocío, muchas gracias. Al contrario, gracias. Buen día. Buen día. Con esto vamos a una pausa. Todavía tenemos más. Acompáñenos. Gracias a usted por continuar con nosotros. Las vacunas de COVID-19 segunda generación ante las diversas variantes, el tema que hemos abordado en este espacio y en el cual abunda el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, quien se encuentra por la vía telefónica. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Ángel, qué gusto saludarte. Un saludo a ti y a nuestra amable audiencia. Igualmente, doctor. Pues hablamos ya de vacunas segunda generación cuando todavía, doctor, vamos con ciertos rezagos en cuanto a la aplicación pues de aquellas primeras dosis que habían sido elaboradas para hacer frente al SARS-CoV-2 en su momento, pero ahora con estas variantes también se requiere ir adaptando las vacunas. ¿Qué tanto vamos con esto? Pues a salir adelante conforme lo planeado ante la pandemia. Bueno, mira, lo que me gustaría comentar es que cuando hablamos de vacunas de segunda generación, nos referimos básicamente a biológicos que en este momento se encuentran apenas en estudio. Las vacunas que se están aplicando de manera generalizada son vacunas que fueron diseñadas de origen sin tener en consideración el surgimiento de las nuevas variantes. Con el surgimiento de las nuevas variantes, es evidente que las industrias farmacéuticas deben estar trabajando con propósitos de brindar mejor cobertura, porque algunas de estas nuevas variantes han tenido una disminución en su respuesta a la neutralización que genera el sistema inmune a partir de la vacunación. Esto lo hemos visto particularmente con la variante de Sudáfrica y particularmente con la variante Delta. Entonces, las industrias farmacéuticas, sobre todo Pfizer, AstraZeneca y Moderna, ya vienen trabajando en una modificación de la estructura antigénica del del biológico, con el propósito de poder cubrir mejor a estas variantes. Eso serían las vacunas de segunda generación. Doctor, y sin embargo la preocupación sigue estando en que aún con las vacunas que se supone ya tendrían que estar aplicándose en el mundo entero, pues sí vamos rezagados, pero por dos factores. Uno, la poca disponibilidad en algunas naciones del biológico. Y dos, en países donde se tiene disponible, pues todavía sigue siendo importante la cantidad de personas que se rehúsa a aplicarse la vacuna. Esa es una situación muy preocupante, José Ángel, porque la estimación es que aproximadamente el 25% de toda la población que debería ya estar vacunada por haber tenido disponible el biológico no lo ha hecho por diversos motivos, y muchos de estos motivos lamentablemente son mitos que no se han podido erradicar de la población. Y mientras exista un porcentaje del 25 al 30% de reticencia, como lo estamos viendo al día de hoy, no vamos a poder lograr el objetivo de vacunar al 85% de la población para poder hablar de una inmunidad colectiva que nos permita el control definitivo de la pandemia.
Aquí entonces, doctor, y prácticamente concluyendo con esta intervención, pues el llamado tiene que seguir siendo a generar esa confianza que se requiere para aplicarse la vacuna y para salir adelante de la pandemia. Sí, definitivamente, y ustedes como medios de comunicación tienen un muy importante rol que han jugado en concientizar a la población para que acudan a vacunarse, para que logremos el objetivo todos, para que no se desperdicien vacunas y sobre todo para que lleguen a las personas con mayor riesgo y para que finalmente en algún momento se convierta en una vacuna de administración universal. Y es importante la confianza que la población le brinde a estos biológicos para poder lograr este objetivo. Ustedes han jugado un rol fundamental en este sentido, José. Doctor, entonces por lo pronto seguir insistiendo, a aplicarse la vacuna en tanto se espera los avances con estas ya llamadas de segunda generación. Doctor Héctor Raúl, muchas gracias por acompañarnos y hasta mañana. Muchas gracias, José Ángel. Disculpas por estar a la distancia, pero un compromiso de una conferencia precisamente a propósito de vacunas y COVID es lo que en este momento me tiene en un trayecto. Gracias por la comprensión y mañana estamos listos con ustedes de nueva cuenta. Abrazos, saludos. Fuerte abrazo, gracias. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Y de esta manera nosotros llegamos al final de este espacio. Gracias por su compañía. En el occidente de México que no es común, una señal que se produce con el alma, donde encuentras una programación única del deporte, el cine y los documentales, a las telenovelas, la música y las noticias, de lo que siempre has visto, a lo extraordinario. UDG TV, Canal 44, la señal de todos.